Muy buenos días al equipo docente del curso de Cálculo Diferencial e Integral. El día de hoy le vamos a presentar el estudio del pez Sander-Vitrus a través del modelo de crecimiento de Bombay-Laffy. Los integrantes de esta presentación son Jesús Lira Gerardo y quien les habla José Vázquez Reyes. Los indicadores de desempeño de este proyecto tienen como objetivo lo siguiente. En primera instancia, estudiar y comprender la importancia del crecimiento del pez Sander-Vitrus en los factores fisiológicos y sexuales. Y estudiar y analizar el crecimiento total de la especie antes y después de su madurez sexual. La estructura de la sesión será la siguiente. En primer lugar, presentaremos el contexto de estudio del proyecto de investigación. En segundo lugar, mostraremos el desarrollo del cálculo diferencial e integral asociado al contexto del modelo de Bombay-Laffy. Y por último, vamos a analizar los datos obtenidos mediante los cálculos matemáticos. Y en base a esto último, obtendremos conclusiones, las cuales asociaremos las características morfológicas y reproductivas del pez Sander-Vitrus. Como conocimiento previo, hay que mostrar la función exponencial. La función exponencial, normalmente vistas como f de x igual e elevado a x, presentan la mayoría de veces las siguientes características: ser creciente para todo x perteneciente a los reales, tener un dominio de los reales, presentar un recorrido de la función 0 en un intervalo abierto de 0 al infinito positivo, ser asintóticas con respecto al eje x por la izquierda, y no presentar ni puntos máximos ni mínimos en la función. Por lo tanto, con los conocimientos previos ya obtenidos, podemos adentrarnos en la problemática de la presentación. El presente proyecto de investigación se enmarca en el estudio de una especie acuática llamada Sander-Vitrus o pez Walleye, perteneciente a la familia de los pérsidos. Estos son conocidos vulgarmente como peces percas, que se localizan en aguas dulces y salobres, en gran parte del hemisferio norte. Por lo tanto, para efectos de este proyecto se estudió el crecimiento de la especie en ambos géneros, en el femenino y masculino, en un intervalo de tiempo cerrado de 0,7 años. Cabe destacar que este intervalo se escogió debido a que es el promedio de vida de la especie. Y se estudiará mediante el modelo de crecimiento de Bombay-Laffy, con el fin de analizar y comprender y establecer ciertas diferencias y similitudes en el desarrollo morfológico y reproductivo de la especie. Tal cual como se ve en pantalla, pertenece al modelo de Bombay-Laffy, el cual posee constantes. Lmax es la longitud asintótica que el pez puede alcanzar cuando el tiempo tiende al infinito y está medido en milímetros. K es el coeficiente de crecimiento de Bombay-Laffy y está medido en años elevado a menos 1. Y T sub 0 es la edad hipotética para una longitud corporal del pez de 0 milímetros y está medido en años. Como se ve en pantalla, cada género presenta sus respectivas constantes con sus respectivos valores. Y finalmente, resultado de una investigación sobre la reproductividad de este pez, se llegó a la conclusión de que la madurez sexual en el género femenino es alrededor de los 4,5 años de edad. Y en el género masculino es aproximadamente un año antes, alrededor de los 3,5 años de vida. De esta forma podemos obtener la variable asociada al modelo. En primera instancia tenemos la variable independiente correspondiente al término t, que es la edad del pez Walleye o Sander-Vitrus en años. Y LDT, que es la variable dependiente, es la longitud del cuerpo del pez Walleye en un determinado tiempo y está medido en milímetros. Ahora bien, con las constantes de ambos géneros y evaluadas en el intervalo de tiempo estudiado, podemos obtener la gráfica que se presenta en pantalla. Como requerimientos matemáticos para esta investigación se necesita lo siguiente: calcular e interpretar la velocidad con que crece cada género del pez con respecto a su edad en el intervalo n-2, n+2, donde n será la edad de la madurez sexual de la especie. En segunda instancia, se va a calcular e interpretar la monotonía y los puntos de inflexión de la curva del modelo asociados en el intervalo 0,7 años para ambos géneros de la especie. Y por último, se va a calcular e interpretar el crecimiento total de la especie en intervalos respectivos, donde el intervalo para el género masculino va a ser un intervalo cerrado de 0 a 3,5 y para el género femenino va a ser de 0 a 4,5 años de vida. Para calcular con la velocidad con la que crece cada género del pez con respecto a su edad en el intervalo n-2, n+2, se va a usar se va a hacer uso del cálculo diferencial, el cual, visto en este curso, se va a aplicar el diferencial de t al modelo original, obteniendo y determinando principalmente las derivadas de una constante y la derivada de una función exponencial. Luego de resolverlas con los conceptos vistos en el curso,
Se obtiene finalmente que la derivada del modelo o de L a t sea la expresión destacada en el cuadro verde con letra negrita. Y luego, ¿cómo calculamos la velocidad para cada género? Se va a evaluar con sus respectivas constantes la expresión obtenida anteriormente y obteniendo la siguiente función. Para el género femenino se obtiene la función destacada en el color verde y esta, al ser evaluada con los tiempos de su intervalo respectivo de madurez sexual, se obtiene la siguiente tabla justa, destacando en el color medio naranjito la edad de madurez sexual. De la misma forma será para el género masculino, obteniendo la expresión destacada en color amarillo y al ser evaluada en su intervalo de madurez sexual respectiva, se obtiene la tabla adjunta destacando su edad de madurez sexual. Por consiguiente, tenemos que calcular la monotonía y los puntos de inflexión de la curva asociada al modelo. Para esto volvemos a utilizar el cálculo diferencial, aplicando el diferencial de t a la función derivada obtenida anteriormente, donde en el desarrollo tenemos que calcular la derivada de una función exponencial, dándonos la expresión que se encuentra marcada en el cuadro azul, donde las constantes Lmax, K y T sub 0 solamente se encuentran expresadas, ya que de esta forma es más entendible y didáctico entender los desarrollos matemáticos para ambos géneros de la especie. Por lo tanto, evaluando las constantes de cada género en la segunda derivada, obtenemos lo siguiente. En primer caso, en el género femenino con sus respectivas constantes, obtenemos la expresión que se encuentra destacada en verde. Por su contraparte, para el género masculino con sus respectivas constantes, obtenemos la expresión dada destacada con color gris. De igual forma, y al evaluar el intervalo de tiempo estudiado, podemos obtener la siguiente tabla. Tanto en el género femenino como masculino, todos los valores son negativos y están en orden creciente a medida que el pez envejece. Por último, y terminando con el cálculo diferencial, tenemos que calcular los puntos de inflexión en ambos géneros de especie, donde para calcularlos tenemos que igualar la segunda derivada a 0, con el fin de obtener los puntos críticos. Por lo tanto, en primera instancia, al evaluar con las constantes del género femenino, se obtiene de que para poder despejar nuestra variable o nuestra incógnita, en este caso t, tenemos que aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, donde en uno de ellos nos queda que hay un logaritmo natural de 0, que no tiene solución para los reales. Por lo tanto, se infiere de que t no presenta solución para t perteneciente a los reales. De igual forma, con la constante del género masculino, que son parecidas a las del género femenino y además utilizan la misma segunda derivada, se obtiene de que t tampoco presenta solución para t perteneciente a los reales. Para el cálculo del crecimiento total del género femenino y masculino en sus intervalos correspectivos, se hará uso del cálculo integral. Primero vamos a calcular la integral indefinida, o también llamada f mayúscula de t. En primera instancia, al aplicar la integral, los conocimientos vistos en el curso de cálculo integral, aplicaremos la propiedad de linealidad, donde obtendremos la resta de dos integrales. Y por lo tanto vamos a resolver cada integral por separado. En primera instancia resolveremos la integral de una constante y en segunda instancia vamos a resolver la integral de una función exponencial. Pero esta la haremos en primera parte por el método de sustitución, donde usaremos una variable auxiliar u. Y al aplicar los conocimientos vistos en el curso, posteriormente se usará la regla para integrar funciones exponenciales y finalmente se reemplazará el término u, que es por nuestra variable auxiliar antes mencionada, en términos de t, obteniendo finalmente que la integral indefinida es la que está destacada en el recuadro morado y a esta se le añade su constante de integración. Para el cálculo de la integral, se reemplaza primero la función antes obtenida, la función integral, con las respectivas constantes de cada género. En primera instancia con el género femenino, obteniendo la expresión destacada en el recuadro rojo. Y por la misma parte, para el género masculino, con sus respectivas constantes, se obtiene la función destacada en el recuadro celeste. Pero ¿cómo calculamos el crecimiento total? El crecimiento total se calcula a través del uso de la función integral definida. Esta se obtiene de la resta de los límites del intervalo, el límite superior menos el límite inferior, ambos evaluados en la integral indefinida. Por lo tanto, se obtiene que la integral definida, que va de 0 a 4,5 para el L de t femenino, está igual a 1143,382 milímetros por año. En contraparte, para el género masculino, su integral definida,
que va de 0 a 3,5 para el LDT masculino, será igual a 756,694 milímetros por año. Finalmente, con las conclusiones matemáticas asociadas principalmente a la gráfica que se observa en pantalla, se obtiene de que la evaluación de la edad del pez en la función derivada indicó que la velocidad de crecimiento va descendiendo a medida que el pez envejece, específicamente en el intervalo 0,7 años de vida. Por otro lado, el modelo no presenta cambios de concavidad ni puntos de inflexión, tal cual como se ve en la gráfica en pantalla. Por lo tanto, solo se observó un comportamiento único que se mantiene a lo largo de todo el intervalo. Cabe destacar de que no presenta cambio de concavidad, ya que al evaluar las respectivas edades en la función derivada, se obtuvieron solamente valores negativos, tanto en el género femenino como masculino. Por lo tanto, se observó que solo presentaba un único comportamiento. Ahora bien, en base a las conclusiones matemáticas, podemos obtener conclusiones morfológicas y reproductivas. En primera instancia, en las edades iniciales o tempranas, la especie presenta una alta velocidad de crecimiento, al igual que la mayoría de las especies del reino animal, debido a que son las edades donde el pez adquiere un mayor desarrollo fisiológico, morfológico, psicológico y sexual, y así llegar en condiciones aptas para su reproducción. De igual forma, y posterior a la edad de madurez sexual, la velocidad de crecimiento del pez en ambos géneros disminuye, ya que a esta edad el pez prácticamente debería estar completo su desarrollo fisiológico. Finalmente, y para efectos de este modelo, la no existencia de puntos de inflexión refleja el comportamiento único del pez, que se había mencionado anteriormente, específicamente en el intervalo cerrado de 0,7 años, donde la especie solo aumenta su longitud, es decir, nunca tendrá un tamaño menor a la semana, mes o año anterior. Y ahora con las conclusiones matemáticas asociadas al cálculo integral, se obtiene que el crecimiento total en el género femenino es de 1143,382 milímetros por año, lo cual queda reflejado como el área bajo la curva de la gráfica a la izquierda. De la misma forma, se obtiene la misma conclusión para el género masculino, que es 756,694 milímetros por año, destacado como el área bajo la curva de la gráfica a la derecha. Aquí se concluye que uno es mayor que el otro, o sea que el género femenino presenta un crecimiento total mayor que el género masculino. Pero como conclusiones morfológicas y reproductivas, ¿qué obtenemos? Que se observa una diferencia en el crecimiento total entre ambos géneros de especies, pero estos se deben a los intervalos de tiempo determinados, ya que en el caso del género femenino, al tardar más en adquirir la madurez sexual en comparación con su contraparte masculina, esta abarca una mayor cantidad de tiempo, por lo tanto debería crecer más, lo que queda reflejado en 387 unidades aproximadamente de crecimiento mayor. En cambio, también se concluye que el género femenino de la especie posee un mayor crecimiento total, ya que su desarrollo reproductivo es más complejo, ya que está encargada de almacenar los huevos que posteriormente serán liberados y fecundados por el macho, destacando que el género femenino será más complejo que el género masculino. Muchas gracias por su atención.